El Señor les bendiga, hermanos, una vez más en esta preciosa noche. Me da mucho gusto volverme a reunir con ustedes sabiendo que tenemos una cita pendiente todos los viernes. A veces un poquito más tarde, a veces tal vez un poquito más tarde. Les pido que me perdonen en el nombre del Señor. He estado teniendo un poquito de dificultades en cuestión de tiempo. Saben de que llega un momento en la vida uno de que anda a las carreras y a veces pues no nos alcanza el día. No sé si solo a mí me sucede eso, pero por favor les pido que me perdonen. He estado teniendo unos días bastante ocupaditos, como también varias dificultades también con el asunto del internet para transmitir estos servicios en vivo. Así de que, pero ahora estamos trabajando de una manera muy especial, la manera de que podamos tener siempre esa cucharadita que nos identifica todos los días, de lunes a domingo. Estamos teniendo nosotros la oportunidad de estar conectados, de estar buscando del Señor, de estar siempre activos, no desmayando. ¿Por qué? Porque es hoy más que nunca que tenemos que mostrar nuestra actividad para lo que hemos aprendido, para lo que hemos preparado nuestro tiempo caminando en los caminos del Señor. Así de que esta noche tenemos un estudio muy, pero muy maravilloso, en el cual estoy muy emocionado de presentarles esta clase, en la cual, pues, déjenme decirle con toda sinceridad, estoy aprendiendo de una manera que nunca me había imaginado. El trabajo que tenemos es grande, le puedo decir de que hay tantas cosas de que tenemos que descubrir. En el Evangelio hay algo maravilloso, en la palabra del Señor es algo muy especial de que no tiene fin. Esto es infinito. Y todos los días el Señor nos muestra cosas maravillosas, herramientas maravillosas en las cuales podemos aprender. Así de que le invito en el nombre del Señor que se despoje de absolutamente de todo en esta noche, que se prepare. Abra su corazón, abra su mente, abra su espíritu, póngalo delante de la presencia del Señor y dígase usted mismo y dígale al Señor, Señor, habla mi vida. Señor, abre mis ojos espirituales para poderte ver, como también abre mis oídos espirituales para poderte escuchar. Que este estudio, hermano, hermana, amigo, sea un estudio de mucha bendición. Creemos en el Señor de que cosas maravillosas estaremos aprendiendo. Así de que dispóngase. Saque su papelito por ahí porque vamos a anotar. Si tiene la amabilidad de anotar y curiosidad, porque hay muchas cosas curiosas que vamos a estar viendo en esta noche. Así de que propongámonos. En el nombre del Señor vamos a venir en oración y vamos a despojarnos de todo lo secular y vamos a venir a un momento ameno en el que usted y yo vamos a hablar, vamos a aprender juntos. Amén. Así de que venimos en palabras de oración. Bendito Padre que estás en gloria, muchísimas gracias te damos en esta preciosa noche por la oportunidad especial que nos da siempre, Señor, de remojar nuestro espíritu con tu aliento de vida, Señor amado, a través de tu palabra, a través del conocimiento que tú nos permites, Señor, adquirir día con día. Padre Celestial, estamos creciendo de una manera muy, pero muy fundamental, maravillosamente estamos aprendiendo de ti. Y eso nos agrada, Señor eterno, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que el tiempo que estamos invirtiendo trae provecho, Señor, trae fruto. Estamos creciendo de una manera saludable, de una manera fructífera, en la cual, Padre, hay diferencia en nuestra vida familiar, en la vida secular, en todo lo que hacemos, Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra está llegando a nuestras vidas y estás moldeando, Señor, nuestro carácter, nuestra integridad, estás cambiando todo nuestro ser. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos este momento, que esta clase, Señor, sea de mucho beneficio, que sea edificante, Señor, de tal manera de que podamos recibir en nuestros corazones lo que nos toca recibir. Aquellas cositas que no van con nosotros, Señor, permítenos hacer oídos sordos a ellas. Pero a lo que nos corresponde, Señor, permítenos decir un amén con toda fuerza. ¿Por qué? Porque este momento tú lo has escogido, Señor, para que nos sentemos y platiquemos de lo que nos conviene. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos ponemos esta oportunidad. Bendícela como siempre lo sabes hacer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, hermanos, muchísimas gracias por la fiel sintonía. Como les decía hace un momento, estoy muy, pero muy emocionado por la razón de que ya como que terminamos el Antiguo Testamento, hemos aprendido mucho, por cierto, del Antiguo Testamento. Y ahora hay manera de que podamos nosotros entrar a una nueva etapa, al Nuevo Testamento. La semana pasada, haciendo una breve remembranza, lo que hacíamos de los 400 años de silencio, que tan silencios no fueron. ¿Por qué? Porque nos dio la pauta en el cual el pueblo de Dios y todos los alrededor donde ellos andaban, entró una sed, ¿por qué? Una sed por buscar de Dios, sabiendo de que Dios ya no quiso hablar, no quiso mandar palabra a través de sus profetas, no quiso él darse a mostrar más, ¿por qué? Porque él estaba resentido.
Pero en ese momento estuvieron pasando cosas maravillosas en las cuales dio el preámbulo para que la palabra del Señor empezase a tomar forma, en la que pudiésemos nosotros hoy en día traer a este momento lo que en aquel pasado, en aquel tiempo sucedió, que ahora nos es de mucha bendición, en lo cual estamos hablando de la palabra de Dios a través de su Santa Escritura. Así de que ahora entramos nosotros a una etapa muy maravillosa, el Nuevo Testamento, en el cual tengo la certeza de que muchas cosas maravillosas van a pasar aquí. Le voy a pedir en el nombre del Señor de que si en un momento nos sentimos de que vamos muy rápido, por favorcito, ténganme paciencia. ¿Por qué? Porque la emoción es tan tremenda de que no se puede contener. Hablar del Señor nunca me imaginé que fuera tan emocionante como lo es de esta manera. Así de que dispongámonos en el nombre de Cristo Jesús. Arrancamos. Ahora tenemos el panorama bíblico, los evangelios. Y en estos evangelios vamos a tener muchas cosas en común en la cual usted y yo vamos a meditar. Así de que hablar de los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Son las buenas nuevas de salvación, es una buena noticia. ¿Es algo de qué? Que nos habla de Jesucristo, nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello tenemos un par de imágenes aquí en las cuales pues, vamos a empezar nosotros a meditar. Tenemos nosotros lectura. En la perspectiva, en el panorama bíblico que estamos viendo, vamos a leer este poquito para manera de nosotros tener una idea de lo que vamos a tratar en esta noche. Así que leamos juntos, por favor. Perspectiva de Mateo a Apocalipsis. Esta es una introducción nada más de Mateo a Apocalipsis. Ya estuvimos viendo desde Adán hasta Malaquías. Entonces ahora nos tuvimos un tiempito de unos 400 años de silencio, pero ahora entramos en la perspectiva de Mateo a Apocalipsis. Leemos, dice: transcurrieron pues 400 años, los 400 años que hablamos la semana pasada. Todo estaba listo para llevar a cabo el anhelado cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que vendría Jesucristo. Amén. Dice, el Nuevo Testamento lo registra maravillosamente en forma detallada. Nos narra cómo Dios real e históricamente cumplió la promesa dada a Adán y Eva miles de años atrás. Y es aquí donde nosotros entramos al Nuevo Testamento. Dice, la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, consta de 27 libros. Preguntita así rápida, ¿cuántos libros dice que consta el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos consta el Antiguo Testamento? Usted tiene que saber hasta este momento, y si no, pues le insto en el nombre del Señor de que saque su Biblia. No me va a decir 50 porque entonces estamos mal. Así es de que usted tiene la respuesta. Se la vamos a dejar porque tiene examen. Luego le voy a dar una pista. Termina en un número 9, por ahí así. Pero sigamos. Consta de 27 libros en los cuales pueden subdividirse en 4 secciones. El Nuevo Testamento se puede subdividir en 4 secciones. Rápidamente vamos a ver cuáles son las secciones. Mire, hay 4 evangelios. 4 evangelios. 1, 2, 3, 4. Hay un libro de historia, hablando del libro de los Hechos. También están 21 epístolas. Estas más adelante nos vamos a detener bien detenidamente en ello. Como también hay un libro de profecía. ¿Cuál libro de profecía? El libro de Apocalipsis. Aquí hay una notita muy curiosa en la que en este estudio, por más que quise hacerme un lado, tuve que tirar el ancla aquí porque hay algo muy significativo. Mire lo que dice. Hablando de los 4 evangelios, dice que esto no significa que haya 4 evangelios. Como Samuel me está diciendo de que hay 4 evangelios, pero esto no significa que hayan 4 evangelios. En sí es un evangelio. Mire, dice, el evangelio de Jesucristo es uno solo, aunque narrado por 4 escritores distintos en el Nuevo Testamento. Hay 4 escritores hablando de una sola importancia, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Así de que esto lo hace bien, pero emocionante. ¿Por qué? Porque si de alguien queremos aprender nosotros es de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 4 personajes que Dios, a través de su Santo Espíritu, los escogió, los preparó, los capacitó, los limpió, por decir así. ¿Para qué? Para que les sirviesen de esta manera en la cual ellos van a narrar la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde días antes de su nacimiento, de su concepción, su nacimiento, su infancia, tampoco es su juventud, su ministerio, la vida ministerial, la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la cual vamos a aprender bastante acerca de ello. Así de que le pido en el nombre del Señor de que nos dispongamos, porque aquí viene el plato fuerte. Ya estuvo la ensaladita, ahora viene el plato fuerte. Entremos a la materia. 4 evangelios.
¿El evangelio de qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se dice San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Hermano Samuel, ¿y por qué eso de San? Si nosotros los cristianos no somos tan dados a esa santería, a esa cuestión de santo. Acuérdese de que estos evangelios fueron escritos después. Cuando ya pasó el Antiguo Testamento hubo un movimiento muy fuerte, lo cual estamos hablando la semana pasada, de la Iglesia Universal, de que a todo el mundo santificaban. Toda persona de que era usada por el Espíritu Santo es un santo. Así es de que no vamos a pelear por eso y ni se los vamos a quitar. ¿Por qué? Porque si algo nos da a nosotros una certeza y una satisfacción en nuestro corazón, es que desde aquellas personas que trataron de torcer el Evangelio, de allí mismo vino a salir las personas que también enderezaron el Evangelio para que usted y yo hoy en día lo veamos de la manera que lo veamos, lo entendamos de la manera que lo entendemos y lo vivamos de la manera que lo vivamos. Pero lo más importante, como decíamos la semana pasada, lo obedezcamos de la manera que lo obedecemos. ¿Qué es santo? Es santo. Para Dios todos somos santos. Usted y yo somos santos delante de Dios. Escribe un libro y le vamos a decir San Julano, San Mengano también. ¿Por qué? Delante de Dios todos somos santificados. Él nos limpió con su preciosa sangre, así es de que Él nos santificó, nos redimió. Cuando ya estemos en la presencia del Señor vamos a ser glorificados. Fíjense qué maravilloso. Así es de que sigamos en esto porque el tiempo siempre abarca y tenemos muchísimo, muchísimo que cubrir. Así es de que estamos hablando de 4 evangelios. Vamos a ir más adelante en una cuestión muy especial. Los 4 evangelios hablan de la biografía de nuestro Señor Jesucristo, lo que decía hace un momento, habla desde su concepción, desde días antes de su concepción, la concepción de nuestro Señor Jesucristo, hasta los días de embarazo de nuestro Señor Jesucristo, cuando María está embarazada, cuando venía nuestro Señor Jesucristo, habla también de su infancia, poco de su infancia, se acuerda cuando Jesucristo se perdió como a los 12 años que estaba en el templo, momentos maravillosos, donde él dijo con sus palabras, en los negocios de mi padre me es lícito estar, cuando María lo buscaba desesperadamente. Perdóneme que vaya muy rápido en esto, pero estoy sumamente emocionado. ¿Por qué? Porque los evangelios tienen mucho que aportarnos, mucho que darnos a entender, hablando acerca de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire más adelante. También vamos a hablar que son 4 biógrafos diferentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 personas diferentes que escribieron en diferentes fechas, describieron a diferente audiencia, escribieron de una manera literaria diferente, una manera muy del pueblo como una manera literaria bastante rica, en la que usted y yo notamos la diferencia cuando leemos los 4 evangelios. Vamos más adelante, mire, también vamos a hablar que entre estos 4 evangelios hay 3 evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? ¿Que no tienen ojos? No. La palabra sin es de ver y la palabra nópticos de comparar, ver y comparar. Hay un croquis que se marca en los 3 evangelios, en lo que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los 3 evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Decíamos, porque hay una similitud. Hay algo que los identifica, que estos 3 hablan de lo mismo, pero no es igual de lo que hablan. Más adelante vamos a entender qué es lo que hablan, pero en sí, la esencia de ello es hablarnos de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Él, el crecimiento de Él, el ministerio de Él, la vida de Él, la muerte de Él, la crucifixión de Él y la resurrección de Él. Así es de que vamos a ir más adelante. Entonces, decíamos también de que los evangelios, ¿qué son? Palabras de buenas nuevas, noticias, buenas noticias. Buenas noticias de que aquel que esperábamos, el Redentor que vendría, aquel que vendría a salvarnos del delito, del pecado, a librarnos del delito, del pecado, el que vendría a traernos paz, el que vendría a ser la antesala para que nosotros tuviésemos entrada delante de Dios en el trono, en su presencia, ha venido. Esas son las buenas nuevas que usted y yo profesamos a las personas que no le conocen. Así es de que cuando el Evangelio viene a la vida de cada persona, cada oyente, cada amigo por primera vez, entonces es una buena nueva, es una buena noticia. ¿Por qué? Buenas noticias de que un pecador se ha arrepentido y ha recibido en su corazón la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un pequeño detalle cuando decimos vamos a evangelizar. ¿Desearía usted recibir al Señor Jesucristo en su corazón? Y no quiero. ¿Por qué? Porque la gente dice al cielo le dice infierno y al infierno le dicen cielo. Están bien confundida. Cuando deberíamos nosotros de pensar de que es Él el que nos va a recibir a nosotros en su presencia y que deberíamos de estar ansiosos de entrar a su presencia, de que Él nos reciba, porque no somos merecedores de estar en su presencia, pero eso lo vamos a dejar para más adelantito porque tenemos cosas muy, pero muy valiosas que hablar. Mire, hay una preposición,
una anteposición o un adjetivo la palabra según. Cuando hablamos, nosotros decimos Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan. ¿Por qué según? Porque es de la manera como ellos lo miran, es de la manera como ellos lo recibieron, es de la manera como a ellos se lo presentaron, es de la manera como ellos lo escucharon. Así de que aquí tenemos nosotros en cuenta que la palabrita según es muy importante que usted y yo sepamos qué nos da a entender. Cuando es según, por decir así, esta opinión según el hermano tal, como esta opinión según el hermano tal. Entonces, esta opinión según el hermano San Mateo, esta opinión según San Marcos, esta opinión según... Entonces, ya estamos con la palabra según. Así es de que vamos a ver unas diferencias que hay en ello. Para ello, vayamos a los evangelios. ¿Cuántos evangelios dijimos que tenemos? Tenemos 4 evangelios. Hay varios evangelios allí que salen que no son evangelios inspirados por el Espíritu Santo, en la cual esos no cuentan en la Biblia que usted y yo leemos. Entonces, esos evangelios decíamos nosotros que se llaman apócrifos. Son evangelios que sí están en otras Biblias, ya hablamos en cuáles Biblias, pero en la de nosotros no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen cierto grado de duda en la cual se nota de que no fueron inspirados por el Espíritu Santo o que no entran en el canon que debemos nosotros estudiar. Así es de que usted ahí en la intimidad de su hogar busque cuáles son los evangelios apócrifos, en los cuales cuando usted ya sea un lector de la Biblia serio o seria, usted va a identificar de qué evangelio me está hablando. ¿Del evangelio según San Mateo? ¿Del evangelio según Marcos? ¿Del evangelio según Lucas? ¿O del evangelio según San Juan? Entonces, vamos a entender nosotros qué son los evangelios a través de esta presentación. Mire, vamos a empezar con Marcos. Se dice que el evangelio según San Marcos tal vez fue el primero que se escribió. ¿Por qué? Porque hay datos que relatan fechas que son aproximadas. Nadie sabe con exactitud cuándo se escribieron esos evangelios, pero de acuerdo a la manera como ha sido escrito, da a entender de que Marcos empezó o comenzó a escribir antes que los otros biógrafos de los cuales vamos a hablar. Así es de que vamos a entender, aunque un datito así muy curioso, fíjese que lo que tenía aquí en mis notas, de que cuando se empezó a hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hay alguien que escribió antes que las personas de los 4 evangelios, en el cual tenemos a Santiago. En el año 44 al año 49 se estima de que él ya había comenzado a escribir las cartas de Santiago. Así es de que en ese tiempo sabemos de que estaban pasando cartas para allá y para acá, para allá y para acá, y había que poner en orden esos escritos, a manera de que en orden cronológico los iban a poner ¿para qué? Para que ahora usted y yo los tengamos ordenadamente. Pero aquí vamos a seguir con el asunto este de Marcos. Mire, decíamos de que Marcos era como en el año 50, 60 después de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de él en realidad era Juan, pero por seudónimo, como por sobrenombre, tenía Marcos. Marcos se dice en la biografía de él de que él era romano, que o entendía romano o era romano. ¿Se acuerdan de que en aquella época, cuando del helenismo, de que todos hablaban, ¿qué idioma hablaban? A veces recuerda, la semana pasada hablábamos de que el griego era el idioma común en toda esa región. Los griegos habían conquistado toda esa zona, por lo cual era imperativo de que ellos hablaran en griego. Mire, qué cosa distinta. Ellos escribían arameo, hablaban arameo o hablaban hebreo. Pero el idioma nacional, el idioma que ellos tenían que respetar era el griego. Así es de que el griego era prácticamente la lengua natural de todos ellos, la lengua común de todos ellos, en la cual los romanos hablaban griego. Mire qué cosa, llegó un momento que los romanos, en este momento ya los romanos ya están posesionados, ellos ya conquistaron la región, pero están hablando hebreo. Entonces, aquí donde vamos a entender de que Marcos es como un joven, como el ejemplo que hacíamos la semana pasada. Nuestros hijos son nacidos aquí, pero como viven con nosotros, ellos hablan español, pero entienden nada más el español, tal vez no lo pueden escribir a perfección. Entonces este Marcos puede hacer de que él entiende hebreo, entiende arameo, pero su idioma es el griego, en el cual va a ser necesario él para los propósitos que vamos a ver más adelante. Entonces decíamos de que Juan Marcos, su nombre era Juan, pero su seudónimo era Marcos, años 50, 60 después de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a entender de que hay una porcioncita bien curiosa
En el Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículos 51-52, ahí nos habla de un joven de una sábana que salió cuando vinieron a apresar a nuestro Señor Jesucristo. Él se asustó, lo quisieron apresar a él y salió corriendo y tiró una sábana ahí y dice la Biblia literalmente que salió desnudo. Entonces muchos dicen de que no es Juan Marcos, otros dicen que sí es Juan Marcos. A la Iglesia Universal ellos dicen de que es Juan. ¿Por qué? Porque Juan era el jovencito que habla en esa época. Pero hay otros por ahí que andan diciendo de que este era el joven rico, de que después de que el Señor Jesús le había dicho de que se deshiciera de todo y que se lo entregara a los pobres, que lo diera a los pobres y luego que lo siguiera. Muchos dicen, porque la historia es bien triste, saber de que el joven rico, él había hecho todas las cosas según la ley, pero había una cosa muy, pero muy significativa en la cual lo entristeció, en el cual de que él tenía muchas posesiones. Entonces, de esas posesiones como que se despojó y al fin lo siguió. La Biblia no dice absolutamente nada de eso, pero si era el joven rico, bendito sea Dios, porque para Dios no hay excepción de personas. Así es de que haya sido quien haya sido, nosotros vamos a pensar de que tal vez fue Marcos, tal vez una situación así bien significativa, ¿a quién se le va a olvidar? Imagínese usted un día salir desnudo, asustado por ahí. Eso no se le olvida nunca a nadie. Que sabemos si Marcos lo escribió ahí por una referencia, ¿para qué? Como que digan, crean lo que estoy escribiendo, ¿por qué? Porque yo tal vez vi de lo que pasó, pero esto es algo que no tiene relevancia, así de que seguimos más adelante. Vamos a entender también de que Marcos, Juan Marcos, se nos hace ver también ya hasta en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, cuando Pedro fue encarcelado por Herodes, sabiendo de que el evangelio se estaba propagando. Mire, había oportunidad de que los discípulos, los apóstoles, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estaban teniendo un auge pero tremendo. Mire, Pedro ya había predicado su primer discurso y miles de personas venían y le escuchaban. ¿Por qué? Porque la palabra que estaba predicando estaba bañada del Espíritu Santo, donde mucha gente se interesaba de saber por qué. Acuérdese que han pasado 400 años en que ha habido una gran sequía de palabra. Y cuando viene alguien del vulgo, alguien de que es una persona común y corriente, pero que viene con una palabra con fuego, inspirada por Dios y que llama multitudes y que los trae al convencimiento, al arrepentimiento, al compungimiento de corazón, esas multitudes, esas masas vienen para con él. Entonces vino Herodes y lo mandó a poner guardadito. ¿Por qué? Porque este nos está moviendo la silla por aquí. Así es de que en ese momento se acuerdan de que vino un ángel que vino y entró a la cárcel, a donde estaba Pedro, carcelado. Dice la Biblia de que instantemente se le cayeron los grilletes que tenía en las manos y le dice: Pedro, cíñete y sígueme, donde se amarró su túnica y las puertas se empezaron a abrir y Pedro iba caminando como Pedro por su casa. No como Juan por su casa, como Pedro por su casa salió, en el cual tan pronto lo puso en la calle el ángel de Dios, le dijo vete, o Pedro buscó a donde estaban sus hermanos. Dice de que sus hermanos, los demás discípulos, estaban en la casa de María. María era la madre de Juan Marcos, donde ellos estaban llorando. ¿Por qué? Porque Pedro había caído preso y no había manera como sacarlo, había aquella impotencia de que Pedro estaba encarcelado. Resulta ser de que cuando Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, allí tocó la puerta: déjenme entrar, algo en silencio. ¿Por qué? Porque viene con la sospecha que lo vienen siguiendo. Cuando una muchacha llamada Rode, dice la Biblia, de que abrió la puerta y la cerró en el mismo susto. Quizás pensó que era un fantasma, a ver qué, pero era Pedro que estaba afuera. Ahí es donde nos damos cuenta de que allí es donde se nos habla de Juan Marcos. Pero ya en Colosenses 4:10 se nos hace entender de que este Juan Marcos es sobrino de Bernabé, en el cual ahí vamos teniendo nosotros más información acerca de él. Nos estamos deteniendo aquí un poquito. ¿Por qué? Porque nos suena un poquito interesante la vida de Juan Marcos. Entonces, en Primera de Pedro 5:13, allí nos damos cuenta de que este Juan Marcos, Pedro lo llama como el hijo espiritual, como su hijo. Se dice de que él fue el que lo bautizó, por lo cual él lo llama como su hijo espiritual. Entonces aquí tenemos un poquito de Juan Marcos, una breve reseñanza acerca de Juan Marcos, en lo cual vamos a entender, hermanos, de que Marcos, como él hablaba hablaba griego, era necesario de que alguien que hablara el idioma se dirigiese al pueblo romano, al pueblo
extranjero, a todos aquellos que no eran judíos. Entonces, el Señor viene usando a estas personas ¿para qué? Para que lleguen al pueblo gentil. Ese era el propósito, en el cual los romanos iban a entender. Mire, dicen de que este Juan Marcos era el traductor de Pedro, sabiendo de que ellos hablaban el idioma griego, pero tal vez no lo manejaban a la perfección, como lo hablaba un joven. Entonces, Juan Marcos le vino a ser el intérprete a Pedro. Entonces ya tenemos un poquito de historia acerca de él y vamos a entender de que cuando Marcos escribe el Evangelio, él lo dirige a los gentiles, en el cual presenta a nuestro Señor Jesucristo como un siervo. Mire qué cosa más trascendental. Los romanos, ellos esperaban de que el Mesías que tanto esperaban, el rey que viniese, él iba a venir con mano fuerte, mano dura, a reconquistar, a quitar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud y que los iba a quitar a todos los romanos que estaban gobernando en ese momento. Pero resulta ser que Marcos lo presenta no como un emperador, como un guerrero, sino que lo presenta como un siervo. La humildad de un siervo que vino a servirle a su pueblo. Mire qué maravilloso. Esos son el Evangelio según San Marcos. Brevemente estamos hablando de él. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos hace rápido. Entonces, hablemos de otra persona muy conocida por cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar de Mateo. Mateo también, él era un personaje en el cual se le da el título de profesión que él era publicano. En los años 50, 60 después de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una relevancia en que en el mismo año, aproximadamente un año después, no sabemos con exactitud quién empezó a escribir primero, si fue Mateo o fue Marcos. Hay una diferencia. Del personaje que acabamos de hablar, él era Marcos, en el que no se data específicamente de que él haya sido un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez le siguió como la historia que estábamos leyendo, de que donde dejó la sábana, pero no se habla mucho de él. En cambio, Mateo, él sí es un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llama a Mateo, él era un cobrador de impuestos, odiado, por cierto, por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era un vendepatria. Así podemos decirlo, era un vendepatria. Uno es su propia nación cobrándole impuestos a su propia nación. Imagínese usted. Entonces, esos los publicanos no eran muy queridos por el pueblo judío, por el pueblo hebreo. Entonces, vamos a entender de que más adelante nos viene a dar la historia cómo él fue llamado. Mire, él tenía otro nombre antes de ser Mateo. En el Evangelio, según San Marcos, capítulo 2, nos habla en el versículo 14, cuando lo llama nuestro Señor Jesucristo, le dice, y al pasar vio a Leví. Este Mateo es el mismo Leví. Así es de que antes se llamaba Leví, el publicano, pero ahora se llama Mateo. Y el nombre le cambió después, que fue San Mateo. Imagínese usted un ladrón y ahora siendo santo. Cada vez que yo encuentro el nombre de Leví, me identifica a mí, como muchos de ustedes se identificarán también. El nombre que teníamos de vagos en aquel momento ha sido cambiado. Ahora ya no somos aquel chabacán, aquel patán, aquel... Usted póngale todos los adjetivos que tenía en el pasado. Ahora somos siervos del Señor. Entonces ahora estamos hablando de San Mateo. Ya no es publicano, ahora es un escritor, un biógrafo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual él viene siendo una persona, mire, nos da mucho de qué hablar. Mateo, él es judío y él por lo consiguiente viene a escribirle a los judíos, pero él hace algo muy, pero muy trascendental. Mateo, siendo judío, sabe que los judíos en esa época, ellos no tomaban en cuenta a las mujeres. Ellos simplemente era un mundo de hombres, un mundo varonil. Pero Mateo hace algo tan, pero tan insólito, algo de que nadie se lo esperaba, algo de que era difícil de entender, de que él es el primero de que pone en la biografía de nuestro Señor Jesucristo, pone nombre de mujeres. Tal vez más adelante tengamos oportunidad de leerlos, pero me da emoción saber de que de aquí viene, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, las damas, las mujeres empiezan a tomar, ¿cómo le puedo decir? Ser significativas en la vida, en el propósito de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él no vino solo a salvar hombres. Él no vino a predicarle solo a hombres. Él vino a salvar a todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo. Así es de que Mateo, él le habla a los judíos. Y vamos a darnos cuenta de que él presenta a Jesucristo como el Mesías. En su biografía, en la cronología, por decir así, él hace referencia a Jesucristo. ¿Desde a dónde? Desde Abraham
hasta Jesucristo. Por decir, la genealogía de Jesucristo, él la comienza desde Abraham, en la cual él le hace saber a los judíos, al pueblo judío, de que el judío que está por venir, él es descendiente legítimo de Abraham, en el cual su genealogía él la comienza a ser de José, el padre adoptivo, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, en el cual vamos a ver más adelante que Lucas hace algo diferente. La biografía que él la hace con respecto a la genealogía de María, así de que aquí hay una diferencia que usted y yo la podemos leer detenidamente con más tiempito, pero sigamos adelante. Veamos ahora a otro personaje, hablando de los evangelios. Hablemos de Lucas. Lucas, él vino a ser un médico griego, en el cual él empezó a escribir de los años 60, 61 aproximadamente. Estas son fechas aproximadas después de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Lucas, él nos va a mostrar algo maravilloso. ¿Por qué? Porque él escribió el Evangelio según San Lucas, como también escribió los Hechos de los Apóstoles. Este personaje del que vamos a hablar en este momento es un personaje letrado, es un doctor, es una persona de clase, en la cual él tiene bastante facilidad de expresión. La forma literaria con la que Lucas escribe es bien determinante, bien significativa, es bien fácil de identificarla. ¿Por qué? Porque él es bien detallista en lo que escribe. O sea que él no escribe ni relata la biografía de nuestro Señor Jesucristo así. Él va detalladamente en orden. Y es ahí donde nos da a entender de que el grado de educación, de aprendizaje que él tiene es bien extenso, bien rico. Entonces, vamos a entender, antes de ir a eso, de que, mire, Lucas tiene un distintivo. Él fue discípulo de Pablo. Prácticamente él no fue testigo principal o oculista de nuestro Señor Jesucristo, pero sí fue compañero de Pablo. Entonces él, al ser compañero, amigo de Pablo, aunque Pablo tampoco fue un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo, sino hasta que Pablo fue encontrado cuando iba rumbo a Damasco. Entonces podemos entender de que Lucas, como él viene a tomar su evangelio, por decir así, él no lo llama evangelio. Se dice de que él lo que está haciendo, esa biografía, esa genealogía, esa investigación de nuestro Señor Jesucristo, él la llama como tratado. Dice cuando comienza el Evangelio según San Lucas, habla como un tratado. Dice, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, puede darse cuenta usted de que él está hablando como que es un cronista, como que es una persona, un investigador, como que es alguien de que está entrevistando a las personas que conocieron de nuestro Señor Jesucristo, en las cuales él viene a tener mucha información de ellos. Entonces, Lucas, él va a escribirle a los griegos. Sabe que los griegos tenían una tendencia para encontrar el hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre óptimo, el hombre ejemplar, el alfa, en el cual los griegos ellos se centraban en buscar las medidas áureas de un hombre, la proporción divina, una persona sobrenatural. Entonces viene Lucas y él se las viene a presentar a los griegos. Entonces aquí vamos a ver de que ya tenemos palabra para los romanos. Con Marcos tenemos palabra para los romanos, con Lucas tenemos palabra para los griegos, con Mateo tenemos palabra para los judíos. Entonces, cuando él escribe a los griegos, él viene a presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, el perfecto, el Hijo de Dios, el personaje perfecto en el cual es un modelo a seguir, un margen a seguir. Y eso nos da una riqueza bien literaria en el Evangelio según San Lucas. Pero sigamos adelante. Mire, vamos a hablar de este personaje, vamos a hablar de Juan. Juan también lo conocemos como el discípulo amado, en el cual él viene a escribir en los años 80 y 90 después de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo de que Juan es el más jovencito. Tal vez mucha gente, bueno, la Iglesia Universal lo confunde de que este Juan es el que salió corriendo desnudo, pero no nos hace entender de que este Juan vino a ser más aparte, un poquito después, en el que él hace una relevancia. Mire, él tiene un repertorio. Él comienza a escribir acerca de los evangelios, el evangelio según San Juan, como también las tres epístolas, primera, segunda y tercera epístola de Juan, como también al final, ya preso en la isla de Patmos, exiliado, él recibe la revelación en la cual nosotros le llamamos el Apocalipsis en nuestra Biblia. Entonces, este Juan viene siendo hermano de Santiago, Santiago, en el cual el nombre Santiago en griego es Santiago. Entonces, aquí él viene a ser traducido como el nombre de Jacobo.
Santiago, cuando le digan, tu nombre es Jacobo, tú eres Santiago. Si es Santiago, es Jacobo. Entonces, el nombre Jacobo como Santiago es el mismo. En el cual Santiago, el mayor, en el cual el Señor Jesucristo, estos son de aquellos personajes en los que, muy curioso, de que una vez los discípulos querían pasar por Samaria. Entonces vinieron ellos, los samaritanos, se les pusieron enfrente que no los dejaban pasar. Ellos, estos, los Santiago, los hermanos de Santiago, vinieron y le dijeron al Señor Jesucristo, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que queme a todos estos? Entonces, y el Señor le dice, es que nosotros no hemos venido para quemar gente, hemos venido para presentar la salvación. Y les tildó con este apodo, con este sobrenombre que es arameo, Boanerges, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en capítulo 3, 17. La palabra Boanerges, he escuchado ese nombre muchas veces, Boanerges, y me quise dar la tarea de saber qué significa Boanerges, y eso quiere decir hijo del trueno o fuego del cielo. Entonces, por eso el Señor les puso ese apodito a ellos. Entonces entendemos de que Juan, como siendo el más menor, por decir el más lleno de vida en ese momento, al momento que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Él encargó a su madre, a María, de que le cuidara de ella. No sabemos quién cuidó de quién, si María de Juan o Juan de María, pero el Señor Jesucristo le dio esa tarea de cuidar a su madre. Entonces, podemos entender de que Juan, él ya caminó un par de dillitas junto con los demás discípulos, en el cual en ese momento ya hay un movimiento bien pronunciado de las primeras iglesias que empiezan a tomar forma. Entonces viene Juan y empieza a escribirle a quienes. Él le escribe a los creyentes, a los ya redimidos, a los que ya han aceptado, a los que ya saben de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él empieza a escribir, acuérdese en los primeros capítulos del Apocalipsis, él escribe a las 7 iglesias y todo eso, los candeleros y todo eso. Entonces, ya él escribe a los creyentes, pero ¿qué es lo que escribe él? Él muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre. O sea, la deidad, la divinidad de Dios reflejada completamente al 100% en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siendo hombre, pero siendo Dios a la vez. ¡Qué maravilloso! Por eso cada vez que nosotros salimos a evangelizar, o mis hermanos que salen, a veces, perdónenme, pero a veces me les quedo, cuando salimos a evangelizar es muy, pero muy esencial que nosotros presentemos el Evangelio con el Evangelio según San Juan. Porque si habla de amor, es San Juan. Si habla del amor por los perdidos, es San Juan. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso maravilloso que contagia. Así es de que Juan es un amor en el que Él nos permite a nosotros dirigirnos a las personas inconversas. Amén. Así es de que, si lo llevo un poquito muy rápido, perdóneme, pero el tiempo está pasando y aquí hay mucho que cubrir. Pero vamos a ir más adelante en algo muy especial. Tenemos los 4 evangelios. El evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. 4 libros, 4 biografías en una sola. En aquí, el propósito de ellos es hablar de nuestro Señor Jesucristo, su vida desde el principio hasta que Él ascendió al cielo. Y vamos a ver de que aquí hay un tratado en el que ellos vieron a nuestro Señor Jesucristo de una manera, en lo que escribieron en épocas diferentes, en la que hicieron relevancia de cosas muy significativas, pero hay algo en lo que nosotros vemos en los 4 evangelios, que hay una unidad, hay una comunión, hay una dirección, por decir así, valga la redundancia, única, de presentar a nuestro Señor Jesucristo, en lo cual cada evangelista, cada escritor se complementa con el otro. Lo que dice San Mateo lo recalca San Juan. Lo que dice Marcos también hace relevancia a Mateo como Juan, Lucas. Entonces, hay esta sinopsis, esta comparación en la cual, por decir así, estamos viendo un solo libro o 2 libros al mismo tiempo, pero que van a un solo destino. Pero vamos a entender qué es lo que pasa. Nos viene a enseñar unidad, no uniformidad. Aquí comienza algo de que prepárese. ¿Por qué? Porque los evangelios no nos muestran a nosotros similitud. Hablan cosas similares, pero no al 100%, sino que hay cosas en las que se difiere. Hay cosas según el escritor las vio, según el escritor se lo contaron, según el Espíritu Santo puso para que escribiesen. En lo cual muchos dicen, mire, aquí como que vamos a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque ya he leído los 4 evangelios y uno con otro como que no se ponen de acuerdo. Déjeme decirle que sí están de acuerdo, se complementan uno con el otro. De no haber sido así, Dios mismo, como Él ve bien especial en todo, que le gusta a la perfección,
él mismo se hubiese encargado de que estos fueran evangelios apócrifos también, pero no. Él decidió que estos evangelios estén en nuestras Biblias por unas razones muy importantes. Entonces, vamos a ver, leamos un poquito. Rápidamente vamos a leer un ejemplo en lo cual vamos a tener unas comparaciones en estos evangelios. Y le pido en el nombre del Señor de que anote, que si tiene curiosidad, agarre su Biblia. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que tal vez le haga levantar su ceja o diga, bueno, esto no me había dado cuenta, pero leamos. ¿Se acuerdan de el endemoniado, los endemoniados gadarenos? Cuando leía yo los endemoniados ganaderos, decía yo antes, ¿no? Pero es los gadarenos, de Gadara. Leemos en Marcos 5, 1, 20, como también Lucas 8, 26 al 39, nos habla acerca de estos endemoniados. Leemos, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, no de los ganaderos, los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? No, para que podamos entender, pongámosle esto, ¿por qué? Cuando leemos nosotros acerca de estos demonios que están hablando con el Señor Jesucristo de una manera muy educada, como que no cabe en el 30. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Versículo 30. En el 31 dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Como que aquí sale eso del jamón endiablado. Todos se desbarrancaron al despeñadero, pero sigamos más adelante. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Bendito sea Dios. Pero mira lo que pasa. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mire qué agradecidos. Jesucristo ha hecho fuera esos demonios, legiones de demonios, y el pueblo, en vez de agradecerle, mejor le dicen, mejor vete de aquí. Así pasa, hermano, hermana, cuando el evangelio llega a personas que no lo reciben, que no lo entienden. Y entonces vemos nosotros de que esta lectura nos da a entender de que hay dos demonios. Mire lo que dicen los evangelios. En Mateo 8, 28, 34 nos dice que son dos endemoniados. Es la cita que estamos leyendo. Mateo 8, 28, 34. Dos endemoniados. Marcos nos viene a decir que es un endemoniado. Y Lucas nos viene a decir que es un endemoniado también. Pero cuando le preguntamos a Juan, mejor dice, yo no digo nada, en boca cerrada no entra mosca, así de que lo dejamos aquí. Me puede decir, hermano Samuel, aquí hay una diferencia. Déjeme fojear mi Biblia porque yo entiendo que es un endemoniado. Pero Mateo nos dice que son dos endemoniados. Y Lucas y Marcos dicen que es uno. ¿Quién tiene la razón aquí? Mire, si ellos vieron a un demonio que brinca por allá y por acá, como pudieron haber visto uno, como pudieron haber visto más de uno. Sabe que hay demonios que se llaman legiones. Le preguntaron, ¿y quién eres? Legión me llamo. Entonces no solamente vieron un demonio. Sabe que hay personas que están endemoniadas, que se ven más endemoniadas ellos que los demonios. Usted puede deducir, hermano, hay personas de que están bien poseídas, de que en un momento se tiran al fuego, otro momento se tiran al agua y son personajes diferentes. Entonces, en los evangelios hay esta diferencia y puede decir, por esta razón hay muchas personas de que mejor se apartan, dicen, no, yo sabía de que la Biblia, la palabra de Dios es perfecta y aquí como que hay unas discrepancias en las cuales pues mejor no. Vamos a otro ejemplo. Evangelio según San Lucas capítulo 7. Jesús sana al siervo del centurión. Como también lo dice Mateo 8, 5, 13. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación, siendo de que este es un prosélito, este no es un gentil, pero él ama a la nación judía, en la cual nos edificó una sinagoga. Y Jesús
Fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, por decir tal vez nosotros, cuando ya estaban llegando, cerca de llegar, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué vemos en la historia que acabamos de leer en la de los endemoniados? La esencia de esa historia es de que Jesús tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad sobre toda peste de maldad, sobre todo demonio, sobre toda potestad de las regiones celestes. Él tiene autoridad. Esa es la esencia. Pero en las diferencias que hay entre los evangelios no es razón para que nosotros nos pongamos a pensar de que es uno o es dos, es uno o es dos, y nos detenemos en que fue uno o fue dos. ¿Quién tiene la razón? En esta lección que estamos leyendo, mire lo que viene a suceder, hablando de los evangelios. Leímos el evangelio según San Lucas 7, del 1 al 10. El centurión envió por el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dicen los demás evangelios. Juan no dice nada. Marcos tampoco dice nada. Pero viene Mateo y dice que el centurión vino personalmente al Señor Jesús. Vino o envió, y se queda aquella relevancia en la cual uno puede decir: bueno, Lucas no vio, él fue, a él le contaron, pero Mateo, él sí andaba con Jesucristo, él vio. Entonces le creemos a Mateo de que el centurión vino personalmente. Y entra esa discusión cuando en realidad no es el punto, no es la esencia que si vino o fue. La esencia es de que Jesucristo tiene poder en la palabra con solo el hecho de decir: sé sano, aunque esté a 1000 millas de distancia. Hoy nosotros estamos orando todos los días a las 7 de la noche. No estamos frente al cuerpo que está padeciendo en ese momento, pero tenemos la potestad dada por nuestro Dios en la palabra de decir: por fe, sé sano, y si es la voluntad de Dios, sana a esa persona aunque no la tengamos enfrente. La esencia de este pasaje es de que Jesucristo, a él le llenó de alegría, de entusiasmo, de emoción saber de la fe del centurión. No de que se vino o se fue, sino la fe de que esa fue hecha notoria en todo el mundo. En todo el mundo, ¿por qué? Por la fe de este prosélito, de este que no tenía más fe que un judío, alguien que había visto a Jesucristo hacer un milagro. Pero vamos más adelante. Veamos otro ejemplo. Esto está poniendo un poquito caliente, porque la razón de que Marcos 14, 3 al 9 nos relata otra historia. Jesús es ungido en Betania. Mire lo que dice. Pero estando él, hablando de Marcos 14, del 3 al 9, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿A dónde? En casa de Simón el leproso. Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, murmuraban contra la mujer. Mire, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella porque Jesús dijo: dejadla. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis, por decir así. ¿Cómo es que ahora les da la nostalgia por los pobres? Han tenido dinero, andan al forja allí, han tenido facilidades, pero ahora que esta mujer está haciendo este bien para mí, como que le da ese celo, esa envidia, y ahora sí se acuerdan de los pobres. Los pobres siempre han estado y siempre van a estar, aunque yo me haya ido, los pobres siempre van a estar ahí. ¿Cuál es el pleito entonces? ¿Cuál es ese celo? ¿Cuál es esa envidia? Entonces viene en el versículo 8, dice: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. ¿Cuál es la esencia?
esta mujer está ungiendo de una manera profética la muerte de nuestro Señor Jesús, en la cual Él sabe lo que le va a pasar. La esencia es de que esta mujer ha sentido en el corazón hacer algo. ¿Algo por qué? Porque un cuerpo mutilado, un cuerpo herido, no es de buen olor, pero ella lo está ungiendo. ¿Por qué? Para lo que le viene. Y mire, vamos a los evangelios otra vez. Veamos de que Mateo 26 nos dice que en Betania, en la casa de Simón el leproso. Pero viene Marcos y nos dice que en Betania, en la casa de Simón el leproso también. Lucas nos viene a decir que es en la casa de Simón el fariseo. Permítame un segundo. En la casa de Simón el fariseo. Y viene Juan y nos dice que en Betania, en la casa de María y Marta. Entonces viene, bueno, ¿y cuándo se van a poner de acuerdo estos señores aquí? Uno dice aquí, otro allá, por esa razón es de que mucha gente dice, no, mejor a la Biblia no le creo porque no hay nada. Permítame un segundo. Que usted lea lo mismo exactamente en 4 libros, eso es sobrenatural, de que una persona vaya a leer exactamente lo que otro escribió, solo que le saque fotocopia al libro que ha escrito. Pero aquí dijimos hace un momento que según lo que ellos vieron, según lo que les contaron, según lo que ellos fueron testigos oculares, presenciales, y lo escribieron de esta manera. Pero aquí lo que hace es complemento, la esencia no se pierde. La esencia es de que esta mujer ungió al Señor Jesús. ¿Para qué? Para su muerte. No es de que si fue en la casa de Simón el leproso, no es de que fue en la casa de María. Muchos dicen de que es en María, muchos dicen de Juan, de que fue allí, que fue no, o que fue María, y más adelante Marcos al final nos relata de que esta mujer era pecadora y que, bueno, lea la Biblia. Para que todas esas curiosidades, pues usted tenga una curiosidad más por qué leer. ¿Por qué? Porque aquí hay un rompedero de cabeza de que no es necesario. Lo necesario es de que usted y yo veamos de que la relevancia que hay en los evangelios es que se complementan unos con los otros. Entonces, vamos a entender más adelante de que Dios viene a buscar en los evangelios, a poner en los evangelios una unidad, no una uniformidad. Y aquí me voy a tener tal vez un momentito para que hablemos usted y yo acerca de lo que hemos visto, lo que hemos presenciado, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo testigos oculares de lo que pasa en el pueblo de Dios en estos tiempos. Resulta ser de que por muchos años en las iglesias lo que se predica es eso, uniformidad. Y la unidad se va quedando a un lado. Lo que se predica, no, mire, hace muchos años, no, que usted tiene que vestirse así. Bien apostólico, bien aquí con su sombrerito, bien manga larga, esto y lo otro, en lo cual son cosas de que muchos tienen problema con ello. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Entonces vienen a enseñar uniformidad. No, 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 usted tiene que orar a las 5 de la mañana. ¿Por qué? De aquí en adelante, si usted es cristiano, a las 5 de la mañana. No, 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 viene otro y dice, todos en esta iglesia oramos a las 10 de la noche. Dice la palabra del Señor que hasta de tarde Jesucristo oraba. Y otros dicen, no, de Jesucristo es que de los que le buscan de mañana le encuentran. Entonces, y aquella cuestión de hacer una religión, hacer algo, un solo canal, en el cual si este líder recibió una revelación de que tenía que tener cierta disciplina, tales horas, a tales horas, a tales horas, todo el pueblo tiene que seguir esa disciplina, si no, no es de mi disciplina, no es mi amigo, no es un cristiano como yo, y empiezan aquellas disputas en las cuales no hay unidad, se pierde la unidad y comienza la uniformidad. Jesucristo nunca vino a enseñar uniformidad, nunca dijo sean todos iguales, nunca dijo todos tienen que ser de la misma línea, son un batallón de la misma, no, 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 Él vino a enseñar unidad. Veamos más adelante. Estamos hablando de los 4 evangelios, 4 personajes diferentes, pero que escriben en esencia una sola función, lo que es presentar a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso que son 4 evangelios, qué diferente fuera de que en vez de los 4 evangelios dijera los 4 evangélicos. Hoy en día sucede eso, en que lo que dice uno no lo apoya el otro. Lo que dice el otro va en contra del otro. Lo que el otro dice va en contra de los 3 o de los 4. Cosa que nunca nuestro Señor Jesucristo quiso que fuese en sus evangelios, en los 4 evangelios. Si el Espíritu Santo no hubiese guiado a estos personajes que escribieron, esos libros no estuvieran, pero están allí ¿para qué? Para mostrarnos la unidad que existe en esos 4 libros, como la unidad que debe existir en cada uno de los miembros de una iglesia. Entonces, diferente es que se diga los 4 evangelios a los 4 evangélicos, pero qué bueno que son los 4 evangelios. Miren más adelante.
Mejor dejémoslo con los 4 evangelios y no digamos los 4 evangélicos, en los cuales enseñan no unidad, sino uniformidad, en lo que todos tenemos que ser, no que este evangélico piensa por ti. Y como él piensa de esa manera, él va a pensar por ti, no digas nada, síguelo de tal manera en lo cual ya no viene a ser una fe, sino viene a ser una religión, algo de que no tiene provecho, en la cual pasan años y años y años. ¿Y qué ha sido? Un religioso, una religiosa, en lo que porque el modelo de que una persona agarró, recibió, ese no tiene que ser el modelo de toda la iglesia en general. Todos somos diferentes, todos pensamos diferente, todos hablamos diferente, todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes razones, todos tenemos diferentes cosas en la cual en esa multiforme diferencia que tenemos, ahí es donde se ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que cuando todas esas cabezas que piensan diferente, hablan diferente, se expresan diferente, actúan diferente, cuando todas esas cabezas vienen a la presencia del Señor en alabanza, eso es lo maravilloso, lo que hace el Espíritu Santo. Poner cuántas cabezas, cuántas personas diferentes de pensar, diferente de nacionalidad, diferente de cultura, y vienen en una sola alabanza a glorificar a Dios. Eso es lo que a Él le agrada, y por eso que Él se mueve en alabanza. Entonces vino a enseñar ¿qué? Unidad, no uniformidad. Mire cuando estamos cantando, hay unos que cantan bien bonito, otros que cantamos que se nos sale la garganta. Pero a Dios lo que le gusta no es el tono de la alabanza, no le gusta cómo nosotros cantamos, lo que le gusta es la unidad, cómo todos nos unimos a una sola, a cantarle al Señor, a derramar nuestra alma en la presencia, a una, en un solo sentir, en un solo espíritu. Hay unidad en ello. Entonces, vamos más adelante porque este tiempo se nos está yendo. ¿Qué tal si usted y yo recibimos un par de consejitos acerca de lo que Dios quiere encontrar en nosotros? Este estudio es para mí. Perdóneme de que yo me ponga por delante, pero cuando hay algo que me pega a mí, déjeme decirle de que soy un poquito tal vez egoísta y perdóneme por ello. Pero cuando estaba estudiando acerca de esto es como que yo mismo me hubiese puesto un balazo en mi pie. ¿Por qué? Porque si hay algo que me mutila, algo que se identifica conmigo, me hace venir a la presencia del Señor, doblar mis rodillas y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos en que nos encontramos nosotros batallando por cosas que no tienen razón de ser. Hay un consejo en el que estaba leyendo acerca de un teólogo alemán que se llama Rupertus Meldenius, en el cual hace muchos años, él era un teólogo alemán en el siglo XIV, en el que él escribió unas palabras pero muy edificantes para toda iglesia, independientemente de la denominación que sea. Él era un teólogo luterano. Ya sabíamos de que Martín Lutero había hecho la reforma de la iglesia, de las escrituras, y en la cual de allí venimos a salir nosotros como la reforma protestante y todo ello. Entonces, Rupertus Meldenius es un teólogo luterano en el que él escribió algo muy maravilloso que me motiva, y en el que usted y yo deberíamos de tomar en cuenta, como iglesia que somos, que siempre van a haber cosas que tal vez a usted y a mí no nos gustan, como pueden haber cosas que sí nos gustan. En las cosas fundamentales, hermano, hermana, o amigo que tal vez nos visita. En las cosas fundamentales, en las cosas que están en la Biblia, en las cosas que están aquí adentro, de pasta a pasta. En lo fundamental, en lo que es una sola fe, un solo espíritu, el Espíritu Santo, un solo bautismo, en el que podemos nosotros mantenernos en predicar las buenas nuevas de salvación, en que saber de que toda persona mayor de edad, de los 12 años en adelante, ya se puede bautizar, donde cosas fundamentales que son bíblicas, que usted y yo las guardamos como un ejemplo, algo que está dentro, mire, algo que está aquí en los evangelios, los 4 evangelios que están juntos, unánimes. Mire, nunca ha oído usted a Mateo decirle, mira Lucas, fíjate que entraditas de Juan como que no me parecen muy melosos con nuestro Señor Jesucristo. A mí eso me llama sospecha. Nunca hemos oído a Mateo diciéndole, mira, Marcos está hablando cosas que no ha visto. A él le han contado y está poniendo esto aquí en la escritura que no ha visto. Nunca los hemos oído a ellos hablándose uno contra otro. Nunca los hemos oído a ellos criticándose el uno al otro.
Ellos están allí. Si al Evangelio de Marcos no le gusta lo que dice Lucas, estuviese al principio, después de Génesis. Pero Dios quiso que estuvieran juntos, uno tras otro. Así de que, hermanos, en lo fundamental, en lo que tiene fundamento bíblico, en lo que tiene fundamento, lo que usted y yo profesamos, lo que seguimos, en todo ello nosotros hay que ser unidos. Hay que ser unidos, apoyarnos mutuamente en lo fundamental, en lo que Dios nos demanda, en lo que Dios pide de cada uno de nosotros, en lo fundamental ser unidos. Y en lo no fundamental, ¿por qué? Porque si hay cosas que no son fundamentales. Mire, a mí me gusta el café con poquita azúcar. Puede que a usted le guste con mucha azúcar. A mí me gusta tal vez cierto equipo. A usted le gusta otro equipo. Hay cosas de que yo le digo amén y hay cosas de que usted no le dice amén. Hay cosas de que hay otros hermanos de que están viendo lo que usted y yo decimos amén y a lo que no decimos amén. Hay cosas de que vemos que otras denominaciones, otras iglesias le dicen amén y nosotros no le decimos amén. Entonces, hay cosas que no son fundamentales, que no tienen relevancia. Eso que estábamos leyendo de que si eran 2 demonios o 100 demonios o 1000 demonios, ¿qué sentido tiene para nosotros? La importancia es de que Dios tiene potestad a través de nuestro Señor Jesucristo de echar fuera demonios. Y eso es fundamental. De que fueran 1000, fueran 10,000, no nos va. Entonces, en eso, en lo fundamental, hay que tener unidad. En lo no fundamental, hay que tolerarnos mutuamente. Pablo decía, siquiera me tolerases un poquito de mis locuras. Yo le puedo pedir perdón por las locuras que tal vez a veces se me ocurren. Como también hay cosas de que hemos visto de que no son muy aceptables, pero nos toleramos mutuamente. Toléreme a mí, por favor. Como yo le pido al Señor tolerarle a usted también, hermano, hermana, amigo. Tolerémonos mutuamente en lo que no es fundamental. Hay cositas que no son bíblicas y que hay cosas que me salen a mí de que no son bíblicas, tal vez. Pero le pido al Señor de que me tolere en esas cositas que no son bíblicas y que vengamos nosotros a un solo acuerdo. Amén. Y en todo, en lo fundamental o en lo fundamental, aprendamos a amarnos mutuamente. Si todo tenemos nosotros, tal vez un don especial que el Señor tal vez nos ha prestado, porque cuando nos vayamos tal vez ya eso ya no va a ser necesario. Pero si no tenemos amor entre nosotros mismos, ¿de qué sirve? Nos habremos ido de este mundo, ¿qué? Sabiéndolo todo, pero perdiendo nuestra alma. Queriendo haber conquistado el mundo, pero perdiendo nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tal vez una discordia, una disensión, algo que me muestra odio en vez de amor, me puede hacer perder el testimonio. Aquello que tal vez pueda ser crucial, yo no sé. Usted tal vez sabe o no sabe. Hermano, hermana, amigo. En lo fundamental hay que ser unidos, con celo. Si en lo no fundamental, mire, si a usted le gusta un equipo y otra persona viene a faltarle el respeto porque a usted le va a ese equipo, mi deber es protegerlo a usted, aunque no me guste su equipo, pero tengo que protegerlo porque usted es mi hermano, mi hermana. Lo que usted cree, yo lo quiero, le amo y tengo que proteger. Aunque no sea fundamental, pero usted es mi hermano, mi hermana, usted tengo que mostrarle amor. La iglesia tiene que aprender a que seamos unidos. Iglesia, independientemente de lo que sea, tal vez otras personas que estén escuchando en este momento esta enseñanza, en lo fundamental, unidad. En lo no fundamental, tolerancia. En todo, amor. Y veamos lo que dice Juan 13, 34, 35. En esto notaréis si sois mis discípulos, dice el Señor. Un nuevo mandamiento os doy, que tal vez sea el 11º mandamiento, no sé, en que os améis los unos a los otros. Hermano, hermana, amigo, el amor entre nosotros tiene que ir sobre toda creencia, sobre toda mentalidad, sobre toda disposición, sobre todo el amor. Si no nos amamos mutuamente, entonces nada somos. Este es un pensamiento de Rupertus Meldenius, en el cual me llamó la atención, estuve mucho tiempo leyendo y me ministró. Así es de que si algo le ministra, es de glorificar al Señor. ¿Qué tal si nos despedimos en una oración? Más adelantito venimos y seguiremos orando por las necesidades de la iglesia. Seguiremos orando por las personas de que están pasando momentos difíciles. Hermanos, les pido en el nombre del Señor que no cesen de orar, no desmayen. Nuestra oración no es por la cuarentena. ¿Cuánto tiempo pasará y vamos a seguir orando? ¿Por qué? Porque tal vez hay muchas personas que vayan a sanar de la enfermedad, pero van a quedar muchas personas con bastantes problemas emocionales, en las que en las emociones, en lo espiritual, ahí solamente Dios. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, necesitamos unirnos, unificarnos,
eso es lo fundamental, de que oremos los unos a los otros, de que oremos sin cesar, sin desmayar. Apoyémonos, por favor, en esto. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos hacer como esas brasitas esas brasas de carbón que estamos calientes. ¿Para qué? Para que podamos sazonar esa carne, cocerla bien. En la iglesia necesitamos unirnos más y más y más. Aunque no nos vemos, en la oración entramos a un solo espíritu. Les pido en el nombre del Señor que nos unamos. Tal vez un día no me escuchen a mí participar, tal vez voy manejando, pero en mi mente, en mi corazón estamos. Yo sé que tal vez otras personas que no pueden por sus trabajos, pero a la hora que sea, a la hora que usted tenga tiempo, a la hora que Dios le ponga en su corazón, por favor, le pido de que nos unamos en oración para la comunión de nuestra iglesia, el crecimiento espiritual y el crecimiento saludable que Dios quiere que usted y yo tengamos. Nos despedimos en oración. Bendito Padre que estás en gloria, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias te damos porque día a día tú nos muestras tus misericordias, día a día tú nos muestras tu bondad. Día a día nos hace entender, Señor, cuán necesitados estamos de ti. Señor, es cierto, tal vez en este momento no nos falta nada, tal vez tenemos todo lo esencial, lo necesario, pero tenemos en cuenta que los días pasan y día con día el tiempo se está terminando, lo que está profetizado, Señor, se está cumpliendo. Tal vez ahora no tenemos necesidad, tal vez ahora estamos foguealmente viviendo y viendo nada más lo que pasa alrededor nuestro, pero tenemos en cuenta de que hay hermanos en Cristo, hay amigos, hay amistades de que están teniendo dificultades apremiantes. Permítenos, Señor, exponer y expresar para lo que tú nos has preparado por todo este tiempo, el amor de los unos con los otros, venir en oración, Señor amado, que es lo único que podemos hacer. Hay cosas de que no tenemos potestad sobre ellas, pero tú sí la tienes y tu Santo Espíritu viene y nos da la certeza de que tú puedes obrar, Señor, si es tu voluntad. Permite, Padre, de que en todo momento podamos mostrar, Señor, lo que estamos recibiendo en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta enseñanza ha sido puesta en el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas y mis amigos. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu la haga crecer y que sea notorio, Señor, el día que nos volvamos a reunir, en el cual ese amor, en el cual tú te agradas, Señor, en ese nuevo mandamiento, podamos vivir hasta el día que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Usted y yo tenemos citas pendientes hasta que Cristo venga, si se nos da la oportunidad. Así de que, por favor, les invito a que sigamos pendientes de todo lo que se está presentando. Nuestros hermanos están participando en el devocional todos los días. El domingo ya estamos empezando a reunirnos. Así de que, por favor, anímese de nuevo. Recobre ánimos. ¿Por qué? Porque una nueva etapa comienza en nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima, si Dios nos lo permite.